Y si el asesino afirmaba que al momento de apretar el gatillo no era él quien lo hacía, sino que en el momento del crimen había una entidad que manejaba su cuerpo, ¿era esto verdad o solo una forma que tenía él para zafarse de sus crímenes? Hoy conocerás tres casos de asesinos reales que afirmaron algo aterrador. En sus declaraciones, manifestaron que no fueron ellos quienes desvivieron a sus víctimas, sino que había algo dentro de ellos que los controlaba. Bienvenidos. Esto es El primer caso se trata de Campo Elías Delgado, un ciudadano nacido en Chinacota, norte de Santander, en Colombia, el 14 de mayo de 1934, y quien marcaría la historia de Bogotá, el 4 de diciembre de 1986. Todo comenzó la mañana del 4 de diciembre, cuando Campo Elías, un excombatiente de Vietnam, ingeniero y profesor, asesinó a una joven de 15 años y a su mamá. Después acudió al apartamento donde vivía con su madre, a quien también desvivió e incineró con alcohol y periódicos. Abandonó el edificio, alertando a los vecinos de haber un incendio. Y solo seis, tuvieron la mala suerte de abrir sus puertas, pues posterior a esto recibieron disparos fatales. Pese a todo lo anterior, Campo Elías, quien llevaba una gabardina oscura, saco, corbata y un maletín en el que guardaba su arma con bastante munición, tuvo la sangre fría de ir a comer a un restaurante en el barrio de Chapinero. Y estando en Poseto, nombre del lugar, con calma ordenó su plato de espaguetis y 3 copas, todo antes de que la tragedia ocurriera. Pues sin razón alguna, Campo Elías, quien también llevaba entre sus pertenencias el libro de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, comenzó a disparar a los comensales, los cuales se lanzaron al piso después de escuchar el primer disparo, y donde solo sobrevivieron los más afortunados. Pero desafortunadamente, esa noche murieron 29 personas en total, incluyendo el asesino, Campo Elías, quien cayó en el fuego cruzado. Ese fuego que se generó cuando la policía llegó al restaurante. Algunos afirmaron que Campo Elías hablaba de una fuerza oscura que lo perseguía, una presencia que le hablaba, una limpieza necesaria. Según estos mismos testimonios cercanos, Campo Elías decía estar en guerra espiritual, convencido de que el mundo estaba corrompido. ¿Fue su actuar inducido por Satanás, nombre que recibió el libro que fue inspirado en este caso? ¿Fue su actuar causa de secuelas de la guerra? ¿O solo fue alguien que creyó poder tener juicio sobre otras vidas? El segundo caso es el de Cayetano Santos Godino, conocido como el Petizo Orejudo. Cayetano nació en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896 y fue un joven asesino argentino y uno de los mayores sociópatas de la historia de ese país, ya que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de homicidio y el incendio de 7 edificios, comenzando sus crímenes desde los 7 años, pues a esa edad se llevó a fuerza de engaños a su primera víctima, Miguel de Paola, de casi 2 años, llevándolo hasta un baldío, donde lo golpea y luego lo arroja sobre un montón de espinas. Su padre, Fior Godino, italiano de 42 años, expresó ante la comisaría que tenía un hijo llamado Cayetano de 9 años y 5 meses, el cual era absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos, arrojándoles cascotes o injuriándolos.
Pidió entonces a la policía que lo recluyera donde fuese más oportuno. Luego de esto, los profesionales determinaron que poseía un desequilibrio mental que le impedía distinguir entre el bien y el mal. Durante interrogatorios, Godino afirmaba perturbadoramente que una voz le inducía a hacer lo que hacía. Luego, cuando estaba privado de la libertad, algunos guardias de la prisión aseguraron que Godino hablaba solo por las noches, gritaba nombres que no pertenecían a nadie y se golpeaba el pecho diciendo: "No soy yo, es lo que vive aquí". ¿Godino era controlado por alguna entidad? ¿Es su conducta propia de una enfermedad mental? ¿O era un niño que no medía sus acciones y jamás dimensionó la magnitud de sus actos? Esto nos lleva al tercer caso, el de David Berkowitz, nacido en Brooklyn, en Nueva York, el 1 de junio de 1953, y conocido como el hijo de Sam o el asesino del calibre 44. David es un asesino perteneciente a una secta satánica que confesó haber desvivido a 6 personas y haber herido a otras 7 en 8 tiroteos en Nueva York entre 1976 y 1977, siendo encarcelado posteriormente en 1977. Pero lo que lo volvió leyenda, y una oscura leyenda, fue su confesión, pues David aseguró que un demonio le hablaba, usando un perro, y afirmó que un espíritu demoníaco al que llamaba Sam le daba órdenes claras, no metáforas, órdenes. Se dice que durante evaluaciones psiquiátricas, Berkowitz reaccionaba violentamente cuando se mencionaban símbolos religiosos específicos, incluso sin verlos, y años después se retractó parcialmente, pero nunca negó del todo que sentía una presencia ajena en los momentos previos a los asesinatos. Hasta hoy, investigadores discuten si se trató de delirio o de algo que ni la ciencia puede nombrar. ¿Fueron sus actos controlados por demonios? ¿Era él un ser consciente en ese momento que solo seguía órdenes de una secta? Son 3 países, 3 épocas distintas, 3 asesinos sin conexión entre sí, pero todos con algo en común, afirmando no haber tenido el control total sobre su cuerpo y su accionar. ¿Coincidencia? ¿Patrón psicológico? ¿O algo más antiguo, usando mentes humanas? Tal vez los demonios no aparecen con cuernos. Tal vez solo necesitan una mente rota para entrar. ¿Y tú, crees que esos asesinos mentían? ¿O realmente algo los controlaba? Déjame tu opinión en los comentarios. Déjame saber si esta historia te impactó. Si tienes alguna otra que nos puedas contar. Suscríbete para más podcasts como este, en los que hablaremos del misterio, de lo paranormal, de casos sin resolver. Esto es Habitación 13, donde los misterios nunca duermen. Hasta la próxima y descansen en paz.